Bien, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a verificar si un número es o no perfecto. Un número es perfecto cuando la suma de sus divisores es el mismo número. Uno de los números más cercanos perfectos entre el 1 y el 10 es el número 6, ¿no? Si x tomase el valor de 6, ¿sí? Tenemos que verificar si es perfecto. ¿Ya? Yo voy a demostrar que este número es perfecto haciendo las divisiones. Prácticamente como hemos hecho para el número primo. Entonces tengo el número 6 y lo voy a dividir entre 1. Sigo con el número 6 y lo divido entre 2. Sigo con el número 6 y esta vez lo divido entre 3. Sigo con el número 6 y esta vez lo divido entre 4. Sigo con el número 6 y esta vez lo divido con el 5. ¿Sí? Aquí vamos a ver una diferencia, ¿sí? Estoy dividiendo el número, pero si el número es 6, solo llego hasta el número 5. Eso quiere decir que si el número fuese o tomar un valor de 8, va a dividir hasta el 7. O sea, si el número es 6, hago una división hasta el número 5, nada más. ¿Ya? Empiezo a dividir. ¿Sí? Empiezo a dividir. ¿Qué es lo que hago? Divido. 6 entre 1 nos es a 6. Su residuo es 0. Como el residuo me ha dado 0, significa que el 1 es divisor del 6. Por lo tanto, rescato al 1. ¿Sí? Vuelvo a hacer la división con el siguiente número. 6 entre 2 a 3. Residuo 0. ¿Sí? Eso significa que el 2 es divisor del 6. Por lo tanto, rescato al 2. Sigo dividiendo. 6 entre 3 es a 2. Residuo 0. Eso significa que el 3 es divisor del 6. Entonces lo rescato al 3. ¿Sí? Sigo dividiendo. 6 entre 4 y me sale a 1. Residuo 2. Eso significa que el 4 no es divisor del 6, por lo tanto no lo consideramos. Sigo avanzando. 6 entre 5 a 1. Residuo 1. ¿Eso qué significa? Que el 5 no es divisor del 6, por lo tanto no lo considero. Un número es perfecto cuando la suma de sus divisores es el mismo número. ¿Quiénes habían sido divisores del 6? El 1 lo he rescatado, el 2 es divisor del 6 porque me ha dado residuo 0 y el 3 es divisor del 6 porque me ha dado residuo 0. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo sumar. ¿Sí? Muy bien, debo sumar a estos. ¿Recuerdan el ejercicio del factorial? Yo les había dicho que la multiplicación no puede empezar sola, debe empezar en un valor. Y la suma también, no debo perder a este 1, ¿sí? Por lo tanto, voy a empezar una suma en 0. Esta suma va a iniciar en 0 y va a sumar con el primer valor. Eso quiere decir que va a sumar 0 más 1. 0 más 1 es 1. El nuevo valor de ese es 1. Luego suma con este valor y lo que hacemos es sumar 1 más 2, que es este. Por lo tanto, el nuevo valor de ese es 3. Y luego sumo con este 3, más 3. Por lo tanto, el nuevo valor de ese es 3. Entonces, el valor de ese que he obtenido es 6, ¿sí? Y 6 es exactamente el mismo valor que x. Por eso demuestro que el número 6 es un número perfecto, ¿sí? Entre el 1 y el 10, el único número perfecto es el 6. Y entre el 1 y el 50, el único número perfecto, en realidad son dos números perfectos, el 6 y el 28.
¿sí? Luego se prolonga más, no hay muchos números perfectos, los demás números no nos van a dar perfectos, ¿me entienden? Bien, con ese análisis vamos a resolver el diagrama. Con ese análisis vamos a resolver el diagrama. Entonces, vamos a proceder a trabajar con el diagrama de flujo. ¿Qué es lo que hago? Voy a ingresar un valor. Ese valor es X. Primero hago el inicio, ¿sí? Primero hago el inicio. Ingreso el valor de X. Ingreso el valor de X por teclado y procedo a hacer el diagrama, ¿sí? Muy bien. Ahora, inicialmente hemos empezado con S, ¿sí? Con S que iniciaba en 0. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Es lo primero que debemos hacer. Después de ingresar el valor por teclado, lo primero que vamos a hacer es iniciar la suma en 0. ¿Sí? Es iniciar la suma en 0. Ya tenemos listo el valor de X y la suma en 0. Ahora, como pueden observar en las divisiones que hemos realizado, ¿sí? Tengo estos números. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tiene inicio? Tiene fin. Y para ir del 1 al 5, ¿de cuánto en cuánto avanza? Voy a hacer un simple avance. Del 1 al 2 hay una unidad. Entonces avanza de 1 en 1. ¿Por qué? Porque del 2 al 3 también avanza de 1 en 1. Del 3 al 4 también avanza de 1 en 1. Y del 4 al 5 también avanza de 1 en 1. ¿Quién me permite hacer ese trabajo? Saben que es la estructura repetitiva for. Entonces voy a hacer la estructura for, que va a tener el nombre de i. Va a iniciar en 1, que es este valor, el de acá, ¿sí? Que es este valor, y va a terminar, ¿sí? Va a terminar en un valor, ¿sí? En un valor. Ese valor, ¿cuánto es? Es 5. Y 5 es un número menos que 6. Por lo tanto, le digo, y va a terminar en X menos 1. ¿Sí? Si X es 6, 6 menos 1 es 5. Por lo tanto, va a terminar en X menos 1. Ahora, para terminar en X menos 1, es decir, en 5, debe avanzar, ¿no es cierto? Debe avanzar y debe avanzar en una unidad. Listo, ya tenemos la estructura for. Este for va a ser nuevamente, les repito, va a ser estos números. Este y este. Eso va a ser la estructura for, ¿sí? Bien, entonces una vez que realiza eso, una vez que realiza esa actividad, tenemos que hacer ¿qué? Las divisiones, ¿sí? Debo hacer las divisiones. Y para hacer las divisiones, tenemos que concentrarnos en esto que hemos hecho. Por lo tanto, hacemos ese trabajo. Ingresa y hago la división, ¿no? Este 6 es X, por lo tanto le digo X. Entre 1, ese 1 es Y, entonces pongo Y. ¿Sí? De la división nos interesa solo el residuo, no nos interesa el cociente. Entonces pongo módulo. Módulo. ¿Sí? Ponemos módulo. Bien. Una vez que pongo módulo, yo voy a dividir. Igual va a dividir, jóvenes, igual va a dividir 6 entre 1.
pero a nosotros nos interesa este resultado. Por lo tanto, comparo y le digo si ese resultado que ha salido es igual a 0. Si fuese así, se va a ir por verdad, ¿sí? Y lo que va a hacer es sumar, como hemos hecho en este caso. La suma que estaba iniciando en 0 lo estoy sumando con el primer divisor. Entonces, ¿qué hago? La suma que empieza en 0 lo estoy sumando con el primer divisor, que es 1, pero 1 es i. ¿Y dónde he almacenado esta suma? He almacenado en S. Entonces lo guardo en S. ¿Sí? Lo guardo en S. Muy bien. Por falso no hacemos nada, porque si el residuo no nos da 0, no hacemos actividad. Entonces no hago nada. ¿Sí? Y esto gira. ¿Hasta dónde? Hasta el for. ¿Sí? Gira hasta el for. ¿Por qué? Porque la siguiente vez ya no va a dividir entre 1, va a dividir entre 2. Y la siguiente vez que gire ya va a dividir entre 3 hasta llegar al 5. Esto de acá, esto que ven acá, ¿sí? Esto y esto hace esta división. Hace esa división. Y cada vez que gire va a dividir con el siguiente número. Y cada vez que gire va a dividir con el siguiente número. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Posteriormente a ello vamos a preguntar. Voy a preguntar si el valor que he obtenido en la suma es igual a el valor de x. Si es así, si son iguales, como en este caso nos ha salido, voy a hacer una impresión. Y esa impresión va a ser la siguiente, ¿no? X es perfecto, ¿no? Y si no es igual la suma, ¿qué va a imprimir? Va a imprimir no es perfecto. ¿Sí? No es perfecto. Muy bien, esto siempre y cuando sea falso. Luego ambos se unen y termina el ejercicio. Es así de simple el verificar si un número es o no perfecto. Les pido por favor realizar la prueba de escritorio para que ustedes puedan luego aplicar este ejercicio en los otros ejercicios que vamos a trabajar posteriormente. Gracias.